Bienvenidos a La Misión. Hoy en La Misión vamos a tratar de nuevo el tema de las tradiciones. ¿Y por qué le digo de nuevo? Sencillamente porque, el folclore tiene que ver mucho con la tradición. Y en este caso se trata no solo de un conjunto folclórico, sino de que ese conjunto está integrado por una familia, la familia Paz. Los 4 integrantes de esta familia hace muchos años que se han volcado al folclore como modo de expresión artística y como modo de expresión de vida. Vamos a entrevistar a Damián Paz, al doctor Damián Paz, que es integrante de este conjunto, amigo personal mío, y que es el que de algún modo encarna, tal vez con más fuerza, me voy a llegar a decir eso, tal vez él no lo diga, el espíritu de los Paz como conjunto musical. ¿Por qué digo esto? Porque muchas de las canciones que canta este conjunto fueron escritas y compuestas por él, a veces ayudado por su madre y a veces inspirado por su padre. Este es el programa que tenemos hoy para mostrarles y para que ustedes vean La Misión y trate de, como hacemos siempre, de percibir que detrás de todos los programas que hacemos hay un mensaje. Muchas noches de cuerda nos han unido, de cuerda dije, no de curda, ¿no? Exactamente, de cuerda, de guitarra. De guitarra. Hoy yo estaba iniciando el programa y decía, cuando uno se interioriza por aquellas cuestiones que tienen que ver con la cultura tucumana, con el famoso acervo cultural, ¿no? Que pasa en muchos casos por la música, y la música te lleva también a tocar el tema del folclore, de las tradiciones y de los valores y de la familia. ¿Por qué no empezamos con tu primera experiencia con una guitarra? En mi caso la tenía acostada acá porque no la podía abrazar del todo. Exactamente, era chico. La primera experiencia con la guitarra reversa, en el caso mío, porque yo me consideré un inútil para cualquier tipo de instrumento durante casi 18 años. Y pese a que mi mamá era profesora de música, profesora de solfeo, profesora de piano, las veces que intenté, para mí era una cosa muy, muy, muy lejana, muy imposible, digamos. Vos ya siendo adolescente te encontraste con una situación, hermanos mayores, hermanos menores, y una búsqueda de un común denominador, tal vez seguramente de casualidad, como suele ocurrir, y de golpe tenías para elegir o el folclore o la música que estaba en boga, que era una música totalmente distinta, con absoluto corte, en muchos casos extranjeros, ¿no? Yo te digo, lo primero que vino, te repito, fue los Beatles, fue Simon Garfunkel, o sea, fue una época que era la época del hipismo, década del 70, en la cual uno empieza a absorber música. Y cuando me llega la adolescencia, y yo tomo el contacto con la guitarra, veía que esa guitarra no se acomodaba a la música que yo había escuchado, digamos. Y en mi casa había 2 discos de folclore, un disco de Cafrune, el primer Emoción, Canto y Guitarra de Cafrune, que era de mi hermano Fabián, y un disco de los Chalchaleros. Se escuchaba con preeminencia Cafrune, que era un estilo muy particular. Y yo, en un momento dado, saco un disco de los Chalchaleros, creo que era el Chalchalero del 74, grande éxito del 74, lo pongo y ahí sufro lo que yo llamo la herida de la herencia, digamos, musical de Ernesto Cabeza, porque es como que me cala un puñal la musicalidad de la primera guitarra de los Chalchaleros. No me impactan los Chalchaleros. Yo no sabía tocar la guitarra y quería tocar la guitarra como sonaba esa guitarra, porque esa guitarra llevaba un alma, era un punteo sencillo, pero llevaba un alma escondida adentro. Y eso me empezó a crear la necesidad de tocarla. Y los que tocaban folclore en mi casa, que tenían un conjunto en ese momento, eran Cristian y Daniel. Fabián, mi hermano, ya tocaba.
pero forman un conjunto, Daniel y Cristian, que son los que inmediatamente arriba mío. Y había una orfandad de repertorio, una orfandad de conocimiento, como decís vos. Y tan es así que mi mamá nos dijo, ¿por qué no van y hablan con Hugo Lobo, que es un gran conocedor? Nos recomienda hablar con Lurón Viaña, gente que ya venía de muchos peregrinos recorridos, de guitarreada, de mucha época, de mucha tradición. Y bueno, hicimos contacto con Hugo Lobo, con el Lurón Viaña, empezamos a tocar así de a poquito las entrañas del folclore tradicional. Yo por casualidad me encuentro una vez con Nolasco Córdoba, y Nolasco Córdoba me enseña los primeros punteos de la guitarra, me dice, practica esto, flaco. Mi mamá, que era así, digamos, mi mamá es sobrina nieta de Juan Heller y tenía todo lo que era la recopilación hecha por Juan Alfonso Carrizo y Gómez Carrillo de folclore tradicional del norte. Y por eso los Paz, cuando nacen cantando cosas tradicionales que nadie cantaba. Eran tiempos difíciles cuando nosotros cantábamos folclore. En esa época estaba de boga sui generis, la música, digamos, progresiva. Cantar en la guitarra de folclore era el mayor quemo, no iba a enganchar ni una lombriz. Defender las tradiciones también era, es decir, tener un comportamiento campestre era señal de brutedad, como en el libro de Sarmiento. Entonces, ha habido todo un proceso en el cual post-recuperación de la democracia también ha significado un proceso de recuperación de la identidad. Y todo ese proceso uno lo ha digerido, digamos, de chango, y no ha sido fácil, porque los escenarios no estaban abiertos. Es decir, para el folclore, sobre todo en Tucumán, durante mucho tiempo los escenarios estaban cerrados, los festivales te absorbían la mayor parte, como suele ocurrir también en la actualidad, espectáculos de gente de afuera, de Buenos Aires, de Salta. Ha sido un camino, uno ha perdurado, ha tenido la suerte, porque somos 4 hermanos, de perdurar en el tiempo. Otros quedaron atrás. Desde la década maravillosa del 60, de Jaime Dávalo, Cuchi Leguizamón, Castilla, Falú, los Chalchaleros, hasta el año 80, es como que se agotó. Vino lo nuevo y eso se fue estirando y hoy está explotando. Yo creo que hay muy buenos compositores, muy buenos valores, y hay por otro lado una movida que siempre se va a dar, que se va a ir decantando de acuerdo a la calidad que tenga, digamos. Como músico, yo no me cierro en el folclore. Cuando a mí me sale algo, me sale folclore. Pero soy de escuchar todo tipo de música, y una de las músicas que me apasiona es el folk y el country, más el folk, digamos. Y eso es lo que vos estás diciendo. Ese proceso irreversiblemente se tiene que dar en la Argentina, porque ha recuperado su identidad la Argentina. Entonces ya tiene agregados foráneos que no se los puede sacar. Por ahí, cuando uno habla de folclore, ya la palabra folclore ya tiene un tinte medio de espectáculo, es como un nombre que ya lleva un sello propio. Y nosotros, cuando cantamos, preferimos hablar del criollo. No tanto del gaucho, sino de los criollos. Nosotros hacemos música criolla. O sea, no estamos atados a muchas pautas, pero las respetamos. Entonces, no es que somos fanáticos de hacer folclore. No, hacemos música criolla, pero la hacemos como sale en el campo, como crió en el campo. Entonces, por eso este último encuentro tradicional de folclore nos hacían la pregunta, ¿pero qué es de folclore tradicional? Y yo le decía, no, es encuentro tradicional de folclore, que no es lo mismo. Y me decía, ¿cuál es la diferencia? Que es la forma en que uno tradicionalmente se encontraba para guitarrear, para folclorear. O sea, ¿cómo te encontrabas vos? Comiendo una empanada, tomando un vino, te sentaba y te largaba a cantar. Entonces hay que crear esa forma de encontrarse, digamos. La serenata cafayateña tenía una rica historia. En la serenata cafayateña, después de Cosquín, después de los grandes festivales del verano, los autores, los músicos y los poetas, como vivían muchos en Buenos Aires, otros en Córdoba, aprovechaban la cercanía para irse a Cafayate a reunirse. Entonces se juntaba el músico con el poeta, entonces el músico le mostraba la música, el poeta le ponía la letra, y era el semillero de las grandes canciones del folclore,
Falú Dávalos, Castilla Leguizamón. Eso, como los comerciantes veían que se juntaban todos los músicos, empezaron a idear darle mayor envergadura. Y hoy es la Serenata Cafayate, como fuese un gran festival del cual no participa ningún autor y compositor. Daniel y Cristian tenían con el polaco Valenti, que después tenía un conjunto llamado Los Jilgueros. Uno ahora se da cuenta qué changuitos que eran, porque... ¿A qué edades? Claro, Cristian tenía 16 años, Daniel tenía 17 años y el polaco Valenti tenía entre 15 y 16, eran realmente chicos. Pero era tal la calidad de lo que hacían que LB7 les dedicó los martes media hora exclusiva para Los Jilgueros. ¿Fuiste alguna vez al fogoncito criollo del EB7? Claro, estaba el fogoncito criollo y la idea, o sea, cuando nos llaman, porque yo hacía de representante, te repito, yo no tocaba el timbre. Yo era muy entonado, tenía muy buena voz, pero no tocaba ningún instrumento. Entonces obraba de representante, acompañaba. Y estaba el programa El Fogoncito Criollo de Caram, y no sé por vía de quién hacen contacto, y nos recibe José Augusto Moreno. Y José Augusto Moreno, al ver la calidad de lo que hacían los jilgueros, decide hablar con el gerente de programación y dice: yo creo que estos changuitos canten. Entonces le dan media hora. Entonces, en vez de participar en el fogoncito criollo, directamente pasan los jilgueros a tener media hora en el EB7. Y a las glosas, les pedían a los changos qué canción iban a cantar, porque tenían que ser 2 o 3 canciones por audición. Y a las glosas, para presentarlas, las hacía José Augusto Moreno. Y vos veías este personaje sombrío que escribía en esa máquina de escribir Léxico 80, un tipo muy guardado, muy callado. Claro, mi hermano iba a cantar, suponete, vos viene clareando. Y cuando traían las glosas decía: en la conquija, el sol se veía, unas cosas maravillosas, unos poemas que a mi hermano le daba vergüenza y empieza a cantar. Después, como vos decís, los que hacen patria, con los años descubrimos quién era José Augusto Moreno. José Augusto Moreno, un gran poeta tucumano, que murió en un lamentable accidente, autor de la letra de Copla La Luna. La luna bajó a los troncos, vera de noche y alma, por quedarse boca arriba, hecha cuerda en la guitarra, con música del Chivo Valladares. Esa persona, con toda humildad, le hacía las glosas a unos changuitos de 16 años que recién asomaban al canto. Ese conjunto era la aspiración mía. Entonces yo, ese momento que hago el crack, y quiero aprender nuevamente, porque yo cuando escucho ese disco de Chalchelero y siento esa guitarra, quiero aprender. A los 3 meses la tiro a la guitarra y digo: esto no ha sido creado para mí. Pero cuando ya este conjunto empieza a tener a funcionar, ya llevaba 2 años, 1 año y medio, yo ya tenía 17 años y digo: yo quiero entrar. Entonces quedé no lo hagan, chicos, ¿no? Me costó 1 año de secundaria porque quedé en un curso, pero te puedo decir que en 1 año y 2 meses yo ya punteaba la guitarra. O sea, yo me pasaba 10 horas por día tocando la guitarra. Y cuando yo decido entrar al conjunto y pedir el permiso para entrar y se pone el análisis, llega el año 79, que es el primer presentación formal en un concurso, y se disuelven los jilgueros. Por el problema de que el polaco Valenti quería una cosa, mi hermano otra, y mi hermano dice: bueno, entra vos. Y damos 3 pa. Y queremos entra uno más, y entra Rodi Viñas. Entonces, teóricamente éramos los jilgueros con Rodi Viñas. Pero el polaco Valenti dice: no, yo conservo el nombre de los jilgueros, así que como no sé qué, se va él con el nombre. Nos inscribimos en la rural el año 79, y dice: nombre, no, le digo, no tenemos, un señor Medrano el que tomaba no, me dice: deje un nombre. Y le digo: no tenemos, cuando dentro de 3 días le decimos el nombre. Bueno, yo le pongo acá los pa, porque éramos 3 pa.
Ahora Sonaste si lo inscribió y tiene copyright ya. Pero Rodi Viña nunca nos perdonó y nosotros no teníamos nada que ver, porque al final nos olvidamos del nombre y queda registrado como Los Pais, salen los diarios que concursaban Los Pais, cuando nos presenta como Los Pais, estaba Rodi Viña. Y ganamos el concurso para mejor, ganamos nuestras primeras guitarras, 3 guitarras y un bombo. Entonces, con el premio ya queda constituido el conjunto de Los Pais. Al irse Rodi Viñas, mi papá, que tenía no era una predilección muy grande, sino totalmente obsesa con el menorcito, con Gastoncito, el menor de los varones, plantea que él quería que Gastón cante. Esa era una imposición, digamos. Claro, ¿no? Un planteo que él quería que Gastón, que lindo sería que Gastón cante. Gastón, bueno, son las retenciones que le llaman ahora. Claro, Gastón tocaba la guitarra un desastre, asomaba en su voz, pero bueno, era un tipo simpático, lo sometemos a votación, no había mucho que votar. Entonces mi papá da el compromiso de comprarnos las camperas si nosotros lo aceptamos Gastoncito en el conjunto. Entonces decidimos aceptarlo a Gastoncito en el conjunto. Todas las canciones de tienen una historia real atrás, de fondo, digamos. Entonces había cosas que eran impactantes cantarlas para uno. Y se rompió el cascarón. O sea, a partir de ahí es como vos decís, la gente nos fue adoptando como si fuésemos un semillero de folclore y grababan los recitales. Si vos supieras por qué nos ha llamado, la primera persona nos llamó de Buenos Aires, qué es lo que ha escuchado para decir, che, he escuchado esto que es bueno, era la copia de la copia de la copia de un recital en vivo en el Centro Cultural, por ejemplo. Bueno, para los chicos que no saben qué es esta cosa cuadrada, es la versión de aquella época de un CD de hoy o de un MP3. En realidad es el cassette, el primer cassette de Los Pais, así es, ¿no? Exactamente, que lo presentamos en el Teatro San Martín, en ese primer recital, hacemos la presentación de nuestro primer cassette. La financiación totalmente a cargo de nuestro hermano mayor, Rafo, que vive en Buenos Aires y que fue el capitalista que aportó los cospeles. Y para nosotros era como haber tenido un hijo. Es decir, cuando llegaron los cassettes y nosotros veíamos esta cosita, era como tener un hijo, como la misma emoción que siente un chamo cuando graba un CD ahora, pero aparte que tenga las canciones nuestras. Es como que los Pais cantan en intervalos lúcidos ahora, porque el hecho de casarte, tener hijos, o sea, la vida real te trastoca. Nosotros nos planteamos en su momento si nos hubiéramos dedicado a vivir de esto. Y tal vez unos sí y otros no. El tema es que acá se resuelve todo democráticamente y hablándolo. Entonces, en la reunión, como decisión final, fue no. Sí hemos tomado el compromiso de que hacerlo significa un respeto al público, hacerlo con todo el profesionalismo. Somos compositores, cantamos nuestras composiciones. No nos consideramos grandes intérpretes, pero creo que nos defendemos muy bien como intérpretes. Hay que tomar en cuenta, siempre le aclaramos a la gente, que no tenemos posibilidad de seleccionar voces. Somos 4 hermanos que tenemos casi el mismo registro de barítono, entonces todo este acomodamiento de voces significa un gran esfuerzo para varios, digamos. Entonces, esa decisión tomada de no vivir de esto, pero decir lo hacemos con toda la responsabilidad, y no significa que tampoco no cobremos, sino no dedicarte exclusivamente a eso, pero en lo que vos te dedicas, hacerlo con todo el profesionalismo que significa. Minuto dólar en el aire. ¿Cuántas canciones tienen, cantadas y dadas a conocer Los Pais? Dada a conocer así, cantada alguna vez, 60 canciones, 65 canciones. ¿Cuántas canciones tienen todavía sin haber sido difundidas? Bueno, yo estoy justamente acompañado por un gran amigo que se llama Regino Luján, que nos acompaña desde hace mucho a Los Pais, y muy amigo personal mío, que estoy viendo que quedan muchas canciones, todavía quedarán 80 canciones que todavía no han salido a la luz, y se sigue componiendo. Entonces, y nuestros hijos
y sobrinos, o sea, ya también han nacido en el ámbito de la música y también están componiendo, o sea que es algo que será natural. Nosotros hemos tenido la experiencia, y mira que nos vamos vestidos de gaucho, usamos una vestimenta muy del norte de acá, que es la campera de cuero. El Tucumán, el ser tucumano o salteño es ya una señal de tradición, una señal de folclore. Sin embargo, eso no va a pasar. Pero no es un problema de Tucumán nada más que con el folclore. Yo no quiero entrar en el ámbito político, porque estoy hablando de todas las actividades. No es un tema de folclore. Hacer las cosas en Tucumán es muy complicado. Hasta te diga que políticamente Tucumán está aislado del resto del país. En todo de Tucumán es muy particular. Y cuando nosotros hablamos con gente de afuera nos dan esa visión de que hacer las cosas en Tucumán es complicado. Y a nosotros nos ha pasado, nosotros hemos vuelto a cantar ahora este viernes pasado, después de 12 años de no cantar en Tucumán. Y voy a decir, ¿cómo no van a cantar en Tucumán? No cantamos porque es complicado. Porque nos es más fácil y nos abre más las puertas y nos pone menos trabas y nos miman más y nos arman mejor las cosas afuera que acá. Porque acá, si no es del Estado, si no es de la parte impositiva, si no es la parte periodística, no sé por qué, pero cuesta muchísimo armar algo en Tucumán. Todo programa tiene que tener una parte de espectáculo, lo decíamos recién, y para difundirlo hay que hablar, pero también hay que actuar. Y lo que seguramente no va a estar de acuerdo mi entrevistado, que es Damián, un amigo, va a ser lo que yo le voy a hacer ahora, que es saltar esa barrera de aislarte, hacer de cuenta, si vos querés que acá a la vuelta no hay absolutamente nadie, ¿no es cierto? Yo me voy a retirar, te voy a dejar el micrófono y vamos a terminar este programa de La Misión con Damián Paz interpretándonos sin guitarra, cosa que no es fácil, en esta circunstancia, cosa que tampoco es fácil, y sin haber sido preparado, las primeras voces de una canción, y con eso terminamos el programa. Muchas gracias por seguir en La Misión. Estoy pensando en ti, la tarde es gris, las hojas del otoño van sin rumbo, y así también yo estoy, no sé hacia dónde voy, un día como hoy, ese es mi mundo, y así también yo estoy, no sé hacia dónde voy, un día como hoy, ese es mi mundo. Estoy mirando el sol como se va, dejando tan rosado el horizonte, y va mi corazón buscando su calor, porque se fue tu amor, quién sabe a dónde. Y va mi corazón buscando su calor, porque se fue tu amor, quién sabe a dónde.